wish our own congressman would fight like that. Straight left hand. And he caught him with the right hand across. So, is he as good as what we think he is right now? Lo que nadie esperaba. Cuando subestimaron al ídolo caído y recibió la venganza más brutal de su carrera. ¿Qué pasaría si te dijera que uno de los boxeadores más grandes de todos los tiempos fue humillado, burlado y dado por muerto, solo para regresar y desatar una furia tan devastadora que dejó a sus enemigos llorando? Esta es la historia real de cómo Manny Pacquiao convirtió el odio, las burlas crueles a su entrenador enfermo y las agresiones físicas en combustible puro para una de las venganzas más épicas en la historia del boxeo. Quédate hasta el final porque lo que vas a descubrir te dejará sin aliento. Como un hombre de 34 años, declarado acabado por el mundo entero, silenció para siempre a quienes se atrevieron a reírse de él en su momento más vulnerable. Era el 20 de noviembre de 2013 en Macao, China, y el aire estaba cargado de una tensión que cortaba como cuchillo. En los pasillos del lujoso Hotel Venetian, dos mundos estaban a punto de colisionar de la manera más brutal posible. Por un lado, Manny Pacman Pacquiao, el ídolo filipino que había tocado el suelo más duro de su carrera 11 meses atrás, cuando Juan Manuel Márquez lo dejó inconsciente con un uppercut que resonó en todo el planeta. Por el otro, Brandon Bam Bam Ríos, el provocador estadounidense de sangre mexicana, cuya lengua venenosa había convertido cada entrevista en una declaración de guerra. Pero nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que estaba a punto de suceder en ese gimnasio. Lo que comenzó como una simple disputa por el tiempo de entrenamiento se convertiría en el catalizador de una de las actuaciones más dominantes y vengativas en la carrera de Pacquiao. Freddie Roach, el legendario entrenador de Pacquiao que padece Parkinson, entró al gimnasio con la autoridad que le daban décadas de experiencia formando campeones. Su voz, afectada por la cruel enfermedad que hace temblar sus manos y entrecorta sus palabras, resonó en el recinto. Su tiempo terminó. Necesitamos el ring. Era una petición simple, civilizada, normal en cualquier gimnasio profesional del mundo. Pero Robert García, el entrenador de Ríos, no estaba de humor para civilidades. No nos vamos a ninguna parte, respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El ambiente se espesó como miel negra. Las cámaras siguieron rodando, capturando cada segundo de lo que se convertiría en uno de los altercados más infames en la historia del boxeo. Entonces apareció él, Alex Ariza, el hombre que había sido preparador físico de Pacquiao durante años, que conocía cada secreto del filipino, cada debilidad, cada fortaleza. El mismo hombre que Pacquiao había despedido meses atrás por presión de Roach y que ahora trabajaba para el enemigo como un Judas del boxeo moderno. Ariza se acercó a Roach con una sonrisa que helaba la sangre. Y entonces hizo lo impensable. Comenzó a burlarse de la forma de hablar del entrenador, tartamudeando e imitando los efectos del Parkinson con una crueldad que dejó helados a todos los presentes. ¿Qué dijiste, Freddy? Se mofó mientras los miembros del equipo de Ríos reían como hienas. Pero la humillación no terminó ahí. En un movimiento que quedaría grabado para siempre en la infamia, Ariza levantó su pierna y propinó una patada directa al pecho de Roach. El entrenador de 53 años trastabilló, más por la sorpresa que por el impacto, pero su dignidad había sido pisoteada frente a las cámaras del mundo entero. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los puños se cerraron, las mandíbulas se tensaron, y por un momento pareció que el gimnasio se convertiría en un campo de batalla. Pero Bob Arum, el veterano promotor, intervino antes de que la situación explotara completamente. ¿Quién sabe qué pasa en Macao si presentas una querella?, le susurró a Roach. Todos podrían ser arrestados. Mientras tanto, en su habitación del hotel, Manny Pacquiao recibía las noticias de lo ocurrido. Sus ojos, normalmente cálidos y llenos de fe, se oscurecieron como la tormenta que se avecina. Freddie Roach había sido más que su entrenador. Había sido su padre en el boxeo, el hombre que lo había guiado desde sus días como peso mosca hasta convertirse en el único octuple campeón mundial en la historia.
Me dijo que iba a liquidar a ese tipo rápidamente, revelaría después Roach. Está ansioso por meterse en el cuadrilátero y mostrarle al mundo que aún es un boxeador élite. Pacquiao había encontrado su motivación, pero no era la típica motivación deportiva. Era algo mucho más profundo, más personal, más peligroso. Era sed de venganza. Los días previos a la pelea se convirtieron en un circo mediático, donde cada declaración era una bala cargada de veneno. Brandon Ríos, inflado por la confianza que le daba tener al ex preparador de Pacquiao en su esquina, no desperdiciaba oportunidad para clavar el puñal más profundo. Si Manny Pacquiao se siente que tiene una ventaja, cambiará su forma de pensar cuando sienta mi golpe. Va a empezar a pensar, oh, recuerdo cuando Juan Manuel Márquez me golpeó así. Cada palabra era calculada para reabrir heridas que apenas habían comenzado a sanar. El knockout de Márquez había sido más que una derrota. Había sido una humillación global, vista por millones, repetida hasta el cansancio en redes sociales y programas deportivos. Ríos sabía exactamente dónde atacar para causar el máximo daño psicológico. Robert García, el entrenador de Ríos, se sumó al coro de voces que declaraban muerto al ídolo filipino. Tiene mucho que perder en este combate, y esto es presión no solo para él, sino para su entrenador. Todo llega a su fin algún día, y podría ser en esta pelea. Las palabras flotaban en el aire como cuervos esperando carroña. Mientras el mundo del boxeo debatía si Pacquiao tenía algo que ofrecer a los 34 años después de estar fuera del ring por 10 meses, el filipino se preparaba en silencio. Sus entrenamientos habían adquirido una intensidad que sus sparring partners describían como sobrenatural. Cada golpe al saco pesado llevaba el rostro de Arisa. Cada combinación era una respuesta a las burlas. Cada gota de sudor era combustible para la hoguera que ardía en su interior. Este ha sido un campo de entrenamiento excelente, declaró Pacquiao con una calma que contrastaba dramáticamente con la tormenta que se desataba a su alrededor. Me siento tan fresco habiendo tenido 10 meses de descanso. Mis piernas tienen un rebote adicional y me siento muy fuerte y rápido. Pero quienes conocían al filipino sabían que debajo de esa serenidad aparente se ocultaba una furia que pocos habían visto antes. Freddie Roach, aún dolido por las burlas pero más determinado que nunca, había diseñado una estrategia específica para Brandon Ríos. He estudiado muchas películas de peleas de Ríos y he desarrollado un plan muy especial para pelear contra él, reveló. La pregunta no es, ¿está listo Pacquiao para Ríos? ¿Está Ríos listo para Pacquiao? El mundo del boxeo se dividía en dos bandos claramente definidos. Los escépticos, liderados por analistas que habían visto demasiados ídolos caer, argumentaban que Pacquiao era un hombre mayor tratando de revivir glorias pasadas. Los creyentes, principalmente filipinos pero también fanáticos del boxeo puro, mantenían la fe en que el guerrero de General Santos tenía una última gran actuación en su arsenal. Las apuestas favorecían ligeramente a Pacquiao, pero el margen era estrecho, reflejo de la incertidumbre que rodeaba su estado físico y mental. Ríos, por su parte, llegaba con el récord de 31-1 con 23 knockouts, y la confianza de quien cree tener el número de su oponente. La noche del 23 de noviembre, Macao se transformó en el epicentro del mundo del boxeo. El Cotai Arena del Venetian se llenó con 13.200 espectadores que habían pagado sumas astronómicas para presenciar lo que muchos creían sería el último baile de una leyenda o su renacimiento glorioso. En los camerinos, dos hombres se preparaban para una guerra que trascendía el deporte. Ríos, rodeado de su equipo, incluido el polémico Arisa, repasaba mentalmente las debilidades que creía haber identificado en el Pacquiao post-Márquez. Es un hombre mayor, asustado, se repetía como un mantra. Ya no es el mismo. A metros de distancia, Pacquiao se arrodillaba en oración, pero sus palabras no eran las típicas súplicas por protección. Eran promesas de justicia, votos de venganza envueltos en fervor religioso. Cuando se incorporó, sus ojos tenían el brillo de quien ha encontrado su propósito más profundo. El momento de las presentaciones llegó cargado de electricidad. Jessica Sánchez, la cantante filipina-americana, interpretó ambos himnos nacionales con una emotividad que erizó la piel de los presentes. Cuando sonaron las primeras notas de Lupang Hinirang, el himno filipino, Pacquiao cerró los ojos y sus labios se movieron en silencio. No estaba cantando, estaba rezando. La caminata hacia el ring fue un estudio en contrastes. Ríos avanzaba con la bravuconería de quien cree tener la victoria asegurada.
golpeando sus guantes y gritando a las cámaras. Pacquiao, vestido con sus tradicionales colores amarillo y rojo, caminaba con la serenidad de un samurái que ha encontrado la paz antes de la batalla. Cuando ambos boxeadores se encontraron en el centro del ring para las instrucciones del árbitro, las miradas que intercambiaron fueron más elocuentes que 1000 palabras. Ríos intentó intimidar con su típica mueca agresiva, pero Pacquiao lo miró con una intensidad que hizo que el estadounidense desviara la vista por una fracción de segundo. El primer round comenzó con Ríos implementando exactamente la estrategia que había anunciado: presión constante, golpes al cuerpo, tratando de convertir la pelea en una guerra de desgaste. Durante los primeros 2 minutos, su plan parecía funcionar. Pacquiao se veía cauteloso, quizás oxidado, después de tanto tiempo fuera del ring. El segundo round fue una exhibición de boxeo científico. Pacquiao había recuperado su footwork característico, moviéndose como un fantasma que aparece para castigar y desaparece antes de recibir respuesta. Cada golpe que conectaba era una respuesta a las burlas. Cada esquiva era una demostración de que los reportes de su muerte habían sido muy exagerados. Ríos, veterano de muchas guerras, se dio cuenta rápidamente de que estaba en problemas serios. La velocidad de Pacquiao no solo había regresado, sino que parecía potenciada por una motivación que trascendía el deporte. Sus combinaciones llegaban desde ángulos imposibles, y cuando Ríos creía haber encontrado un patrón, el filipino cambiaba completamente su estilo. En el tercer round, Pacquiao comenzó a añadir poder a la velocidad. Un gancho de izquierda que conectó en el hígado de Ríos lo dobló momentáneamente, arrancando un grito ahogado que el micrófono del ring captó perfectamente. Era el sonido de un hombre que comienza a entender que está siendo superado en todos los aspectos. Los rounds se sucedían como olas implacables de dominio filipino. Ríos mostraba el corazón que lo había caracterizado toda su carrera, siguiendo hacia adelante pese al castigo acumulado. Pero cada asalto que pasaba hacía más evidente la diferencia de clase entre ambos boxeadores. En el séptimo round, algo extraordinario sucedió. Pacquiao, en lugar de mantener su distancia y boxear técnicamente, decidió darle a Ríos exactamente lo que había pedido: una guerra. Se plantó en el centro del ring y comenzó a intercambiar golpes con una ferocidad que recordaba a sus mejores días. Pero incluso en el intercambio cerrado, la superioridad técnica del filipino era abrumadora. Ríos, sangrando de la nariz y con el ojo izquierdo comenzando a cerrarse, siguió presionando con la desesperación de quien sabe que necesita un milagro. Sus entrenadores, incluido Arisa, le gritaban instrucciones desde la esquina, pero sus voces se perdían en el rugido ensordecedor de una multitud que presenciaba el renacimiento de una leyenda. El noveno round fue el momento en que toda la frustración acumulada por Pacquiao encontró su expresión más pura. Una combinación de 6 golpes que conectaron todos limpios mandó a Ríos contra las cuerdas, tambaleándose pero negándose a caer. La determinación del estadounidense era admirable, pero su rostro hinchado y sangrante contaba la historia real de la pelea. Entre rounds, las esquinas pintaban un cuadro dramático de la realidad. En la esquina de Ríos, Arisa trataba desesperadamente de encontrar una estrategia que funcionara, mientras Robert García le suplicaba a su peleador que encontrara una segunda viento que simplemente no existía. En la esquina de Pacquiao, Freddie Roach sonreía por primera vez en meses, susurrando instrucciones a un boxeador que había recuperado toda su magia. Los últimos 3 rounds fueron una coronación. Pacquiao no solo estaba ganando, estaba dando una cátedra de boxeo que silenciaba para siempre a quienes habían dudado de él. Cada golpe que conectaba era una respuesta a las burlas. Cada combinación era una demostración de que la grandeza verdadera no se desvanece con la edad, sino que se refina como el vino más fino. Ríos, con el rostro irreconocible por la hinchazón, pero con el corazón intacto, siguió luchando hasta el último segundo. Su valentía era incuestionable, pero la diferencia de habilidad había sido expuesta de manera brutal y definitiva. Cuando sonó la campana final, no había duda alguna sobre el resultado. Las tarjetas de los jueces fueron una formalidad: 120 a 108, 119 a 109 y 118-110, todas para Pacquiao. Pero los números no podían capturar la verdadera magnitud de lo que había sucedido esa noche en Macao. Manny Pacquiao había hecho más que ganar una pelea.
Había respondido a cada duda, había vengado cada burla, había demostrado que los ídolos verdaderos no mueren, solo esperan el momento perfecto para recordarle al mundo por qué se convirtieron en leyendas. En el centro del ring, mientras Ríos lloraba en silencio por la oportunidad perdida, el Pac-Man levantaba los brazos no solo en victoria, sino en vindicación total. La venganza más dulce es la que se sirve con clase y dominio absoluto. Chicos, necesitamos que te unas al equipo para llegar al cao de los 100,000. Cada suscriptor es un golpe hacia la victoria. Dale a suscribir y activa la campanita. Muchas gracias.